Buen día, jóvenes. Nuevamente tenemos una clase, ya casi estamos en las últimas clases que tendrán en esta universidad. Seguimos con control inteligente, inteligencia artificial. Ya les había yo comentado la razón sobre los sistemas expertos, cómo van funcionando. Entonces, seguiré yo explicando sobre cómo funciona, cuál es su lógica de trabajo y qué se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces yo les he dejado de tarea que ustedes hagan la codificación, el diagrama de flujo o llenar de conocimientos a un sistema que se pretende ejecutar, un sistema de gato que automáticamente pueda contestar, responder a jugar uno contra uno, es decir, que la computadora pueda responder. Como bien saben, la primera manera de hacer las cosas con una computadora es que se le debe ejecutar valores aleatorios. Es decir, ya pusiste en la posición 1, eliminamos la posición 1 y de ahí que automáticamente la computadora escoja un número entre el 2 y el 9 y ahí pueda colocar su tiro, ¿no? Entonces, regresamos a la parte donde hablamos de un sistema experto, donde precisamente al hablar de experiencia, un experto es el que tiene que realizar. Ahorita vamos a ver esta parte de la codificación, que es parte del proceso de enseñanza, donde un experto tiene que anticipar qué es lo que tiene que pasar. Es decir, el llenar de conocimiento de todas las posibilidades que pueden pasar o de todo lo que puede suceder, no se trata únicamente de que esto ya sea un sistema experto, porque incluso llenando todas las posibilidades no se llegaría a un resultado. Recuerden ustedes la película que vimos de Alan Turing, Código Enigma, donde sí, la máquina empieza a realizar los cálculos, pero es un humano el que le dice cuál es la palabra clave que tiene que buscar. Es decir, esa experiencia, ese conocimiento es expresado por un humano. Entonces, vamos a ver qué otras cosas hace el sistema experto. El término heurística o las reglas a dedo son estrategias adquiridas a través de la experiencia y que son aplicadas por los expertos para solucionar o acortar camino en la solución de los problemas. Entonces, este tipo de cosas lo que van a hacer es buscar una manera de reducir el trabajo y que no se tenga que pasar de a uno por uno, ¿sí? Les explico. Imaginen ustedes que van a buscar dentro de 100 computadoras cuál es la que está fallando o la que está haciendo corto, ¿no? ¿Sí? Es decir, ustedes encienden las computadoras y hay una computadora que está haciendo corto y que está afectando a las otras 99. Entonces, si vamos buscando de uno en uno, es decir, vamos con la computadora 1, la computadora 2, computadora 3, computadora 4 y llegamos así hasta la 100 tratando de encontrar cuál es la computadora que está mal, pues es lo que se supone que ustedes hicieron la tarea del gato, de poner todas las posibilidades que tiene un sistema, es decir, utilizar las 100 posibilidades. Pero hacer una búsqueda heurística se trata precisamente de evitar esas 100 posibilidades, es decir, sí está dentro de estas 100 posibilidades, pero hay una forma de evitar. Entonces, la forma más sencilla de hacer esto es, por ejemplo, mira, que ustedes de las 100 computadoras están conectados a un mismo cable de electricidad y están haciendo cortos. Entonces, dividimos en dos grupos de 50 y vemos dentro de qué grupo de 50 se encuentra el error, es decir, apartamos esos dos grupos de 50 y buscamos dónde está el error. Entonces, si el error me da del lado izquierdo y ya no del lado derecho,
entonces ya eliminé desde ese momento 50 posibilidades que no tengo que buscar. ¿Por qué? Porque ya sé que el error está de este lado, de la computadora de la 1 a la 50, entonces ya no tengo que revisar las otras 50 computadoras, porque yo ya acabo de comprobar que el error está dentro de las primeras 50 computadoras. Y podemos seguir ese proceso, es decir, ahora ese grupo de 50 la voy a dividir en dos grupos de 25. Entonces, si de la 1 a la 25 no me marca error, es decir, que de la 26 a la 50 está el error. Entonces, yo ya acabo de, en dos movimientos, o en dos pasos, eliminar 75 de esos pasos. Es decir, se trata también un sistema de experto, trata de buscar estos caminos que acorten. En el caso del gato, del juego, lo que se va a hacer, en lugar de buscar cuáles son todas las posibilidades, hacer pasos para que el otro jugador tire y se tenga una jugada ganada. ¿A qué me refiero? Entonces, se puede predecir que, sabes que haciendo estos movimientos no le queda otra al jugador que tirar de este lado, porque si no gana. Entonces, llevar esos pasos para que el jugador contrario llegue a tirar eso, para que se cierre el juego o para que yo gane, sin necesidad de estar analizando las 50 o 100 posibilidades que tengo a partir de un tiro. Eso se trata y eso buscan los sistemas expertos. Recuerden, por eso de ahí parte la parte de lo que son expertos, ¿no? Anteriormente los sistemas expertos, esa forma de conocimiento también es capturado. Por ejemplo, un médico experimentado puede escoger u obviar o concluir pasos que un médico principiante no lo haría, lo cual reduce el tiempo de la solución de sus problemas. Bueno, ya les expliqué de otra manera cómo se pueden acortar pasos. Y hay muchas situaciones en las que se pueden resolver este tipo de situaciones saltándose pasos o utilizando alguna estrategia o alguna, como por así decirlo, maña. Si lo miran ustedes en un sistema más, menos tecnológico, bueno, vamos a ver que de repente está, que sabes que tienes que acarrear toda la arena y lo puedes hacer en cubetas, ¿no? Pero en lugar de hacerlo por cubetas, el sistema de expertos te lo puede decir, ¿sabes qué? Utiliza una carretilla, una mancerina, como ustedes la conozcan, y llevar 4 cubetas en un solo viaje, y así te estás ahorrando la carga de estos, o el tiempo que te estás ahorrando, ¿no? Entonces, el sistema experto, una vez que ya realizó estas búsquedas o que ya empezó a buscar este conocimiento, que trató de dar solución a algo, ese mismo conocimiento se debe reutilizar para mejorar su mismo proceso. Les mencionaba yo por ahí el de la película Atom, el robot Zeus o Zeus, que su sistema operativo le permitía analizar al contrario y una vez que ya lo analizó, volver a programarse para utilizar esa información en contra de él. Entonces, eso es lo que hace un sistema experto. Bueno, los sistemas expertos se diferencian claramente de la programación convencional porque no son rígidos en sus algoritmos de razonamiento. Lo que les mencionaba yo, en los programas convencionales se siguen algoritmos rígidos y que siempre deben hacerse. En cambio, los sistemas expertos, los pasos innecesarios se pueden obviar y concluir llegando a resultados más rápidamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Obviamente ahorita no es de un lenguaje que conocen, pero aquí me dice empezar, es decir, empezar el programa, nombre, preguntar nombre, edad, preguntar edad. Síntoma 1, preguntar 1. Síntoma 2, preguntar el síntoma 2. Y aquí ponemos una condición, if, si el síntoma es tal, entonces hacer www, hacer cierta actividad. Si el síntoma es Y, entonces hacer Z. Y así nos vamos hasta el final. Las condiciones que yo les presenté del juego de gato, si yo les dije que eran, no sé, 745 o 975, no recuerdo cuántas posibilidades hay del juego de gato, el algoritmo tendría que recorrer cada una de estas actividades a través de cada una de las preguntas. Y el sistema experto, como dice aquí, los pasos innecesarios se pueden obviar y concluir llegando a resultados más rápidamente. Entonces, ¿cómo podemos evitar esos pasos? Es decir, si ya ustedes saben que una vez tirado dos ciertos lugares,
Si tiran a cualquier lugar que es una derrota, entonces eso ya no lo tengo que poner en mi condición, o tengo que quitar esa parte del camino para que ya no haga yo esos pasos que me llevan a perder, sino que únicamente haga yo esos tiros que me pueden llevar a la victoria. Entonces, cuando se habla de un sistema normal, es el sistema que ustedes han programado, el que han hecho en la carrera a través del tiempo, que es un sistema que no permite una modificación. Es decir, si se va a modificar, tiene que llegar el ingeniero y tiene que modificar el código. En cambio, los sistemas expertos, en su misma forma de trabajar, van a cambiar el algoritmo para que este mismo pueda reinventarse y modificarse, ¿sale? Entonces, hay que entender que también yo no he fabricado un sistema experto, no vayan a pensar que el hecho de que yo conozca cómo funciona significa que ya lo hice. Como ustedes bien saben y ya les he explicado, estos sistemas constan de una gran complejidad que no cualquiera podría llegar a hacer, y que sí necesita invertirse mucho tiempo, y sobre todo que es necesario de un tiempo. Imagínense ustedes algunos sistemas de los que ya les mencioné que pueden tardar en desarrollarse 10 años. Entonces es casi dedicarle una vida completa a estar desarrollando un sistema experto, que obviamente es bien remunerado, pero aún así ya en los tiempos actuales, a partir del 2010-2015, ya no se encarga un solo programador, sino que ya hay un sistema de programadores, un sistema de expertos, los cuales facilitan el trabajo, pero aún así facilitan, pero ahora los sistemas se han vuelto más complejos, es decir, ya es más rápido, pero ahora ya hay más trabajo. Bueno, permite el razonamiento inexacto. Estamos hablando de los sistemas expertos, recuerden eso. Los sistemas expertos trabajan con diversas teorías y corrientes del conocimiento humano para manejar la incertidumbre. Se puede utilizar factores de certeza, teoría de la probabilidad, la lógica difusa, hablando estadísticamente, y otras áreas para manejar los problemas con incertidumbre, para encontrar la solución más aceptable. Entonces, algo que te debe permitir un sistema experto, o que precisamente puede llegar a una conclusión, es ese momento de incertidumbre. Les mencionaba yo en la clase pasada, la semana pasada, que las ventajas que tiene la computadora es que no tienen corazón, hablando metafóricamente, es decir, no se dejan guiar por los sentimientos. Así que trabajan de una forma en la que pueden dejar de lado la parte de indecisiones, la indecisión humana de decir, ay, pero a mí me gustaría mejor que mi sistema lo hiciera de esta manera. Entonces el sistema va a buscar la mejor opción posible, y para eso tiene que estar basado mucho en las probabilidades estadísticas. Es decir, voy a empezar a hacer mis cálculos, entonces no sé si el resultado puede ser 1 o puede ser 2. Las posibilidades están entre el 49 y el 51%. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero me está diciendo que ya debo de evitarme de que, aunque esté parejo, pero este tiene 2% más de posibilidades. Entonces me tengo que ir por la parte del 51% y ejecutarlo de esa manera. Recuerden lo mismo, que el sistema experto mejora a través de su misma actividad. El sistema de inferencia que tiene de razonamiento va a hacer que este mismo razonamiento, que en este momento pudo haber cometido un error, lo vuelve a retomar para utilizarlo en el siguiente cálculo o la siguiente inferencia, lo que va a hacer que el mismo sistema mejore para sí mismo. Entonces va calculando esa incertidumbre que hace que el sistema vaya haciéndose más rápido, ¿no? Los sistemas expertos están limitados los problemas de problemas solucionables, ¿sí? Bueno, ¿a qué me refiero? Bueno, ¿a qué se refieren esto? Porque yo no creo en los sistemas expertos. Un programa informático o una computadora o un lenguaje de programación va a realizar programas que en tu mente sabes que se pueden resolver. A ver, por ejemplo, si ustedes dicen que saben cómo se realiza una suma, a ver, ¿qué se necesita para realizar una suma? Ok, necesito guardar mi valor de A, mi valor de B, y en R yo voy a guardar mi resultado. Entonces tengo que poner estas dos.
se suman y el resultado me va a ser la unión de estos dos números y va a ser 4. El resultado lo tengo que expresar de esta manera. Cuando se va a resolver un problema, un sistema experto, es porque el experto ya sabe cómo resolverlo. Si la persona que está experta está esperando que la computadora resuelva algo que no va, que ni la misma persona lo puede resolver, está entrando en un error, porque no se trata de que la computadora resuelva algo que no se puede. Es más, no se va a poder porque siempre va a necesitar el algoritmo que ésta le diga que tiene que hacer, a pesar de que trabaja con datos, a pesar de que genera su propio conocimiento, a pesar de que tiene su motor de inferencia, siempre va a necesitar que sea guiado. Por aquí nos dicen ejemplo, no se puede tratar de solucionar un sistema experto la cura del SIDA, porque aún no existe. Entonces, no podemos generar un sistema experto de algo que no existe. Se va a la parte, regresamos a la película de Alan Turing, donde tenían que resolver. Ellos ya sabían cómo se resolvía, cómo se tiene que hacer. Lo único que no podían hacer es hacer tantas operaciones en tan poco tiempo. Entonces la máquina viene a sustituir algo que ellos sí podían hacer, pero que ahora ya se pasó a una computadora, a una máquina que va a tratar de resolver esto. Entonces, los sistemas expertos resuelven problemas que los mismos humanos sí pueden resolver. Por ahí estaban las teorías apocalípticas, que de repente las máquinas van a tomar el control y que solitas van a manejar. Bueno, hasta el momento no se puede, porque hasta el momento las máquinas son controladas por los mismos humanos o por un experto, ¿no? Bueno, en conclusión, los sistemas expertos solo pueden aplicar a problemas solucionables por humanos. Es decir, si no lo puede solucionar un humano, no lo va a poder solucionar una computadora, ¿no? Entonces, es muy simple, es muy sencillo. Hay cosas que sí las pueden hacer mejores las computadoras, pero todo eso fue programado, fue ingeniado por una mente humana. Es decir, una mente humana explicó cómo tiene que ser el proceso, cuál es el algoritmo, cuáles son los pasos y qué es lo que se tiene que realizar, ¿sale? Bueno, comete errores. También los sistemas expertos, les decía yo, cuando tienen que trabajar con datos difusos, con datos que no están tan claros, cometen errores, pero esos mismos errores se pueden retomar para que después se puedan componer. Si los expertos humanos tienen errores, es lógico pensar que los sistemas expertos no son perfectos y cometen errores. Pero los programas de computadoras bien realizados no se equivocan, es una pregunta. Entonces, si por ejemplo ustedes, lo que les decía del programa de la suma, lo hacen y de repente 2 más 2 le da 22, quiere decir que su programa no está haciendo bien las cosas. Pero los sistemas expertos no trabajan con datos, sino con conocimiento. Entonces, es común que si la parte humana cree que de alguna manera la solución está haciendo cierto tipo de actividades y no lo es, exista una posibilidad de error. Es fácil encontrar muchos errores en cuanto a, incluso ustedes que utilizan el teléfono celular, ¿no? Que de repente tienen que mandar un mensaje y lo mandan a otro contacto, o escriben mal el texto, o quizás en lugar de tomar una foto tomaron video. No son errores comunes, son errores humanos, y por lo mismo y por la consecuencia de esta, el sistema o los sistemas expertos o sistemas programados pueden cometer errores porque quizás no se tomaron en cuenta todos este tipo de detalles, ¿no? La computadora solo expresa el error, pero originalmente es un error que fue pensado por el humano o que fue omitido precisamente que sucedería este error. Un proyecto del sistema experto, los principales componentes son el experto del dominio, ingeniero del conocimiento y usuario final. El experto del dominio es aquella persona primordial en el proyecto, la cual obtenemos su conocimiento para solucionar un problema planteado y codificarlo en un programa de computador. Primero, para hacer un sistema experto se necesita pues de eso, un experto que sepa qué es lo que quiere, que sepa cómo funciona y que sepa qué es lo que se tiene que hacer. Como bien definimos anteriormente, el experto de dominio es una persona que posee habilidades y conocimientos para resolver un problema específico y de una manera superior a otros.
Entonces, un experto no tiene que ser un doctor o alguien con maestría o alguien que se sabe de todas cosas. No, al hablar de experto, por ejemplo, podemos considerar incluso un maestro albañil. Un maestro albañil, si sabe cómo funciona, si sabe cómo ha hecho las construcciones, se le considera experto por la experiencia que tiene y porque tiene los conocimientos suficientes para expresar cómo se debe realizar algo. Puede haber un experto boleando zapatos, puede haber un experto cocinando, puede haber un experto en ventas, puede haber un experto en matemáticas, puede haber un experto componiendo computadoras, etcétera, ¿no? La parte de un experto no se limita a que alguien que sea superior en cuanto a sus conocimientos, simplemente que es muy bueno en el área que es solicitado. El ingeniero del conocimiento, aquella persona capaz de capturar el conocimiento, representarlo de manera adecuada, escoger la herramienta de desarrollo y finalmente programarlo en una computadora. Entonces, ahí es donde entra el ingeniero en sistemas, que es capaz de entender lo que la otra persona está tratando de decir. Pero para esto se llega a un punto en el que tienen que empatarse dos cosas, ¿no? El hambre y las ganas de comer. Entonces el experto debe de tener la capacidad de expresar qué es lo que quiere y tal cual como se debe de hacer. Y el ingeniero debe ser capaz de entender cuáles son los requisitos y cómo se debe interpretar lo que el experto está diciendo. Es una relación en la que ambos se deben de entender. Es decir, el experto debe de dar a conocer todo lo que sabe, pero de una manera que se pueda entender, y el ingeniero tiene que transformar todo eso que entiende y que lo está diciendo y poder interpretarlo en código de programación, de base de datos y de sistemas operativos y bla bla bla, ¿no? Todo lo que es referente a esto. Entonces, es una relación muy estrecha donde, por ejemplo, alguien no puede llegar, supongamos, ¿no?, que no es tanto un sistema experto, sino que es una página web, ¿no? Entonces yo soy ingeniero de sistemas, me dedico a hacer páginas y de repente me llega un cliente que me dice, ¿sabes qué? Quiero una página muy chida, que esté muy bonita, que sea interactiva para mis clientes. Si te quedas en ese momento con lo que acabo de decir, no llegué a nada, no pude expresar nada, una página chida, que sea interactiva, que sea atractiva para sus clientes. Entonces, eso no deja claro a la parte donde está el experto diciendo qué es lo que quiere. Entonces, no es una persona que sea experta, porque lo único que está dando son generalidades y no son capaces de expresarse. Entonces, chido no se puede definir como que es muy subjetivo, ni siquiera tiene una claridad en dónde en qué se tienen que hacer las cosas. Y por otra parte, el experto, si viene alguien, ¿sabes qué? Quiero que mi computadora pueda tener acceso a las redes sociales, conectándose a través de Facebook, a través de Instagram, y la ubicación de Google Maps, tiene que darle clic y ubicar directamente dónde está mi local. Ok, ya el experto supo comunicar qué es lo que quiere, pero el programador nunca lo ha hecho y no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces estamos entrando en un conflicto donde no se va a poder realizar un sistema experto, porque el programador no es capaz de entender y no es capaz de transformar una solicitud a un sistema de computación. Es por eso que se necesita tanto del experto como del ingeniero. Quizás alguno de ustedes se dedique a esto de la programación y llegue a entender la complejidad de esto, pero a mí ya me ha tocado estar de la parte del lado del ingeniero, ¿no? Tratar de comprender, de decirle, ok, repíteme lo que me dijiste, lo vamos apuntando en una hoja, te voy haciendo la estructura. Una vez que ya hice la estructura, te puedo hacer un sistema de prueba, decirte, ¿sabes qué? Esto, sí, me hace falta un botón. Y aquí es donde también entra una tercera parte, que es el usuario final. Aquellos que van a ser beneficiados con el producto final. Es necesario que siempre estar comunicado durante el desarrollo de un proyecto de sistemas expertos con el usuario final. También la parte de cómo se usa. El hecho de que un sistema funcione no quiere decir que tiene que estar en un sistema
complicado, ¿no? Recuerden lo que les decía yo en otra materia de arquitectura de sistemas gerenciales, donde quizás que yo te ponga la plataforma para que yo ejecute las consultas y yo pueda clasificar la información, está ok, el ingeniero lo entiende, sabe que funciona así, pero yo, usuario final, lo único que quiero es que esté colocado detrás de un botón para que me arroje lo que yo necesito, ¿no? Entonces está el experto, está el ingeniero y también está el usuario final, que es el que le da el uso. Entonces estos tres van a hacer un equipo para crear el sistema experto. El usuario final, el ingeniero de trabajo y el experto no se refieren a una sola persona, sino que puede ser un grupo de estos mismos que están trabajando de la misma manera, ¿sí? Aquí están las actividades que tiene que realizar uno. El experto de dominio posee conocimiento experto, tiene habilidades eficaces para resolver el problema, puede comunicar el conocimiento, puede dedicar tiempo, es amigable y no hostil. Tiene ingeniero de conocimientos, tiene habilidades de ingeniería de conocimiento, tiene habilidades de buena comunicación, conoce las herramientas de desarrollo, es decir, que es buen programador, y tiene habilidades para programar sistemas de información. Entonces, es decir, que ya conoce un lenguaje de programación perfecto, y sobre todo que ya tiene experiencia programando, porque no es lo mismo una persona que le digan, quiero un programa que me haga dos sumas, sabes que quiere un punto de venta, o un ERP, no un sistema completo que ya me maneje todo. El usuario final ayuda a definir las especificaciones de las interfaces, puede ayudar a la adquisición de conocimiento y puede apoyar en el desarrollo del sistema, ¿no? Entonces, vamos a ahorita plantearles la tarea, que es lo que quiero que hagan para esta semana, ¿sí? Ok, para esta semana la tarea va a ser precisamente que me van a hacer el trabajo de experto de dominio o ingeniero de conocimiento. Experto de dominio o ingeniero de conocimiento. Entonces, ¿de qué se trata la actividad o qué es lo que quiero que realicen esta semana? Bueno, el experto de dominio, ustedes me pueden decir, por ejemplo, soy un experto de básquetbol. Ese es mi caso, ese soy yo, no son ustedes. Soy un experto de dominio. Entonces yo voy a realizar una propuesta de sistema experto, ¿sí? Esta propuesta de sistema experto, voy a decir qué es lo que quiero que haga. Y las especificaciones. ¿Qué quiero? Ahí está. ¿Qué quiero que haga, no? ¿Cuáles son las especificaciones y cómo va a funcionar un sistema experto? Por otra parte, si ustedes deciden ser un ingeniero de conocimiento, es decir, alguien que tiene conocimientos en ingeniería, que quiere aceptar el reto de ingeniero, se va a comunicar conmigo y para solicitar qué sistema debe de hacer. Es decir, yo les voy a dar un sistema el cual no van a tener que programar, sino que me van a tener que crear un UML o un formato de cómo va a funcionar el sistema. Es decir, ustedes me van a crear la estructura de cómo lo tienen que programar y tienen que interpretar toda la información que yo les doy. Es decir, a través de esta misma información ustedes van a
idearse la manera de cómo crear un experto. Me van a decir el lenguaje de programación, me van a decir la estructura del programa, cómo va a funcionar, cuáles son los módulos que va a tener, cuáles son las consideraciones que va a tener. Entonces, esta actividad es más interactiva, es un poquito más complicada, requiere de tener un poquito de conocimientos de programación, requiere tener ciertas actividades a realizar entre la semana, pero es bastante interactiva. Entonces, ya ustedes deciden qué van a hacer, si van a ser un experto de dominio, que es decir, que ustedes son expertos en algo y creen que pueden hacer un sistema que puede ayudar algo en su casa, en su colonia, en su ciudad, en su trabajo o en algún lugar. Entonces, de ahí me van a dar las especificaciones, yo ya les pongo los requisitos ahí precisamente en plataforma, los van a poder encontrar. Y por otro lado, si deciden ser el sistema, el ingeniero, van a recibir instrucciones de el sistema experto a realizar y ustedes van a realizar un protocolo para precisamente pasar de lo que yo les dije a la parte de ingeniería, ¿sí? Cualquier duda estoy a sus órdenes, muchas gracias, nos vemos pronto.